comencé desde la tesis doctoral trabajando temas de transiciones a la democracia, de hecho, que fue una de las razones por las que acabé viniendo a México, porque yo hice mi tesis de doctorado sobre el caso en México. Entonces, todos los cambios que se dieron en los años, a finales de los años 80, que desde mi perspectiva estaban generando un proceso de cambio político de un régimen autoritario a uno democrático. Posteriormente continué esa investigación planteándolo desde la perspectiva de las dificultades para que se logre lo que se llama la consolidación democrática, es decir, ya tenemos reglas del juego más o menos democráticas y qué es lo que se necesita para que esas reglas sean asumidas por el conjunto de la población y por la clase política, ¿no? Y eso lo revisé fundamentalmente desde el punto de vista de las instituciones. ¿Qué papel juegan las instituciones para hacer que todo el mundo acepte esas reglas del juego? Y luego he seguido trabajando temas de la democracia, calidad de la democracia, qué tipo de democracia tenemos, especialmente me he centrado en México, y también cuestiones institucionales vistas desde la perspectiva de las relaciones entre el poder ejecutivo, es decir, el presidente, y el poder legislativo, ¿no? Que tanto se habla por la falta de mayoría que tiene, que no, o sea, que la no mayoría que existe, o la relación que existe entre un presidente. Yo creo que no este presidente sí tiene rasgos, ¿no?, autoritarios, y quien trabaja cerca de él lo dice, y por supuesto lo dice off the record, y porque no tiene ninguna autorización a hablar mal. Ese es un primer problema, y eso sí se ve en su forma de gobernar. Tiene una nula autocrítica como presidente, es incapaz de reconocer que se ha podido tomar un camino que en un momento dado no era el adecuado, y que entonces es necesario volver atrás y tomar un nuevo camino o abrir una nueva brecha. Y pareciera que él no quiere reconocer eso. Él tomó una vía y dice, y aquí me quedo. En el caso de la lucha contra el crimen organizado es un ejemplo clarísimo. Él toma esa bandera porque además la que originalmente iba a tomar, que era la del presidente del empleo, no hay que olvidarse que así fue como gana las elecciones, pues le salió un poco mal cuando se desató toda la crisis económica, ¿no? Y cuando se da cuenta de que es imposible, materialmente imposible, que sea el presidente del empleo, toma la bandera de la seguridad. Y entonces se convierte en el presidente que nos va a traer la seguridad. Y se mete en una guerra, empezando por sacar a los militares a la calle, en una guerra, aunque él diga que no utilizó el término, él sí utilizó el término, entonces se mete en una guerra que de entrada la tiene casi perdida. Y la tiene casi perdida porque no evaluó los costos que podía tener, y no evaluó que para luchar contra el crimen organizado no es suficiente con sacar a los militares a la calle, sino uno tiene que ir a la espina, al centro neurálgico del crimen organizado, que es por la vía de las finanzas, no por la vía de las armas. Por la vía de las armas lo tenemos perdida porque están 10 veces más armados que cualquier fuerza, institucional, entonces más bien vete por donde pudieras atacarlos, ¿no? Entonces, eso nos ha costado mucho, y le está costando al país, efectivamente, le está costando en violencia, le está costando en número de muertos, y le está costando en un clima de inseguridad terrible. Curiosamente, en la Ciudad de México no es donde lo estamos viviendo, es más, yo a veces, hace poco vino una profesora invitada de Monterrey, y le decía, las ironías de la vida, resulta que ahora vivimos en la ciudad más segura de la República, ¿no? Entonces, ¿quién nos lo iba a decir siempre que hemos tenido miedo de salir a la calle, que nos íbamos de aquí del DF para estar seguros? Bueno, pues ahora resulta que es el espacio seguro porque es el espacio de las instituciones federales, ¿no? En Monterrey me decía, no, en Monterrey en la noche se muere la ciudad, es decir, la gente se queda en sus casas. Hemos vivido una situación en donde efectivamente hemos perdido el espacio público, y eso se venía dando desde antes de Calderón. Entonces yo creo que ojalá y fuera nada más el problema de una persona. O sea, yo creo que es un problema mucho más estructural, y de cómo poco a poco hemos perdido ese espacio maravilloso, digamos, si recurriéramos ahora sí a la historia de la plaza pública desde la época prehispánica, y cómo siempre ha habido un espacio en donde se conformaba toda la vida de una comunidad. En estos momentos no lo hay. No lo hay, son mínimos los espacios. La calle cada vez tenemos más miedo a salir, y tenemos elecciones el año que entra. Entonces, ¿y por qué vota conservadoramente? Porque siempre cuando tú tienes miedo, vas a tender a que las cosas se muevan lo menos posible. ¿Cuándo se dan los cambios? Cuando ya has llegado a un nivel de hartazgo, como tú dices, que ya la gente sale a la calle, pero entonces eso ya es una explosión.
o cuando la gente se siente lo suficientemente segura como para arriesgar. Si en cambio la gente se siente absolutamente atemorizada, prefiere no arriesgar nada y por tanto prefiere no buscar cambios. Esa es la apuesta que le está haciendo el presidente, y, digamos, visto analíticamente o desde la perspectiva del análisis político. O sea, es su única arma a jugar de cara a los procesos electorales. Claro, mientras tanto nos está costando mucha sangre, mucha y demasiada sangre, ¿no? Y sí se puede llegar, o sea, se puede dar el caso de que la población llegue un momento en que diga hasta aquí, o sea, ya ni uno más, o con los movimientos que están surgiendo ahorita desde la sociedad civil, de que ya cansancio de tanta violencia, ¿no? Porque sí es un clima de fractura muy fuerte que estamos viviendo.